Sala de opinión. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches en cualquier parte del mundo donde estén. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante. ¿Cómo percibimos la realidad? El día de hoy tenemos aquí a Luis Emerson, a John Romero, que nos explicará un poco sobre cómo percibimos la realidad. Él ahora en estos momentos está escribiendo un libro que trata estos temas y nos despejará varias dudas al respecto. Podemos empezar con nuestra entrevista, pero primeramente, Luis Emerson Ayo Romero, ¿qué nos puede decir de su libro? Bueno, todavía estamos en proceso, ¿no? Es un nuevo libro que estamos tratando de armar y todavía lo estamos desarrollando, o sea, está en proceso todavía, ¿verdad? Muy bien, pero en su libro usted trata, en este nuevo libro que piensa lanzar, habla precisamente de lo que es la realidad, ¿cierto? Sí, va un poco enfocado en eso, claro. Muy bien. Entonces, para empezar lo que es nuestro debate, ¿cómo definiríamos la realidad? Bueno, la realidad podemos verlo de diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, la realidad que percibimos a través de nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos, es una realidad palpable, ¿no? Pero hay otra realidad que se escapa de nuestros sentidos y que no todas las personas son capaces de percibir. Es un sentido suprasensorial, es decir, que capta las cosas que son espirituales, las cosas invisibles, las cosas que no percibimos a través de nuestros sentidos. O sea que la realidad puede ser interpretada por nosotros de muchas maneras. Nuestra realidad puede ser dependiendo de nuestra cultura, dependiendo de dónde somos. Dependiendo de esas cosas o teniendo en cuenta esas condiciones, nuestra realidad puede manifestarse de muchas maneras. Muy interesante lo que usted nos está diciendo, señor Luis Emerson. Pero, ¿usted cree que la realidad puede cambiarse o no puede cambiarse porque nuestra mente está enfocada en crear esa realidad? ¿La realidad puede cambiarse? Claro que sí, y ese es el objetivo del libro, ¿no? Porque desde pequeños, esto es comprobado científicamente, nuestro cerebro tiene 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo, ¿no? Cuando somos pequeños usamos mucho el derecho, el izquierdo se va desarrollando a medida que vamos nosotros creciendo. Bueno, el izquierdo es aquel razonable, el que se va forjando a través de la experiencia, el que se va forjando a través de las creencias, de la cultura, de lo que vamos viviendo el día a día. En cambio, el hemisferio derecho es aquel que imagina, aquel creativo, ¿verdad? Aquel inconsciente, queda como en un segundo plano, queda como el inconsciente, ¿no? Entonces, nuestra realidad la percibimos a través de los sentidos y muchas veces lo percibimos solamente en el aspecto material, solo con nuestro lado izquierdo del cerebro, ¿no? Entonces construimos nuestro mundo en base a lo que vamos viviendo. Una persona que sufrió maltrato, una persona que sufrió la pobreza o que vive en la riqueza, va percibiendo su realidad de diferentes formas. Ahora bien, esa realidad puede cambiarse, ¿verdad? Y es lo que nosotros tratamos de ayudar a las personas en nuestro libro, que nuestra realidad podemos modificarla, ¿no? O sea, no estamos condenados a vivir la realidad que nosotros estamos viviendo. O sea, si yo nací pobre, no estoy condenado a quedar en esa pobreza. Si yo nací como una persona maltratada, no estoy condenada a quedar en ese maltrato. Puedo cambiar esa realidad, ¿no? Pero usted está hablando, claro, de una realidad prácticamente, ¿cómo se lo podría explicar? Una realidad que vivimos el día a día, la realidad de cada persona. Pero más de eso, quisiera enfocarme en una realidad más profunda. Por ejemplo, usted está hablando de la realidad que cada persona vive. Sí. Pero usted mencionó que nuestro cerebro es capaz de crear diferentes realidades. ¿Exacto? Sí, sí, sí. Entonces,
Si nuestro cerebro es capaz de crear diferentes realidades, ¿cómo podemos percibir de que nuestra realidad es la única que existe? O si existen otras realidades, o simplemente la realidad es algo inexistente. O sea, ¿cómo nos podría definir qué es nuestra propia realidad? Bueno, es una pregunta interesante, ¿verdad? Polémica también. Pero podemos poner algunas bases muy en concreto, y es que la realidad que percibimos a través de nuestros 5 sentidos es una realidad innegable, ¿no? Es palpable. Pero hay otra realidad que se ha dejado de lado, y es la realidad suprasensorial, ¿no? O sea, es una realidad de la cual nos han hablado los profetas, de la cual nos hablan los pintores, aquellos hombres de grande imaginación, ¿no? Como Albert Einstein. Él habló de lo maravilloso de la imaginación, ¿no? Que era más importante, decía Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento, ¿no? Porque con la imaginación nosotros proyectamos nuestro mundo, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros queremos llegar en nuestro libro. Es decir, que nuestra conciencia tiene la capacidad de proyectar nuestro mundo, y el mundo que hoy nosotros vivimos es la proyección de nuestra conciencia. Lo que acontece en el mundo, las guerras, las hambres, la corrupción, todo radica en la conciencia del ser humano. O sea, parte de lo que el ser humano es consciente de ser, eso es lo que manifiesta en su vida. Por lo consiguiente, eso es lo que determina como su realidad. Pero su realidad comienza en la conciencia. La realidad comienza en ese ámbito suprasensorial que se manifiesta ahora en el mundo de los sentidos, donde nosotros palpamos. ¿Me entienden? Entonces, ¿dónde comienza nuestra realidad? Aquí en la mente, en la conciencia. ¿Me entienden? En ese campo sumamente espiritual, invisible para el hombre. Pero de lo invisible proceden las cosas visibles, ¿no? Y es una realidad que el hombre ha dejado un poco de lado. Muy interesante lo que dice el señor Emerson, pero me gustaría hacerle otra pregunta, un poco más, quizás un poco más polémica, introduciéndonos más en el tema, ¿me entiende? Por ejemplo, usted habla de que nuestros ojos son el único órgano que puede percibir la realidad fuera de nosotros, y es una realidad. Pero entonces usted me está hablando de que vivimos prácticamente una realidad que desconocemos, no sabemos. O sea, ¿cómo le podría decir esta pregunta? ¿Somos el producto imaginario, un producto imaginario de un ser supremo, o simplemente no existimos? Bueno, ya es una pregunta muy amplia, ¿verdad? Pero bueno, lo primero que mencionabas es cierto, nuestros ojos es el nervio que sale a ver, ¿no? Pero percibimos la realidad también a través del tacto, del gusto, del olor, del oído, ¿me entiendes? Claro. O sea, a través de los 5 sentidos. Es una realidad que percibimos, ¿no? Así es. Entonces, eso es innegable, no podemos negar la realidad. Es la realidad que nuestros sentidos nos dicen, esta es la realidad. ¿Y qué es la realidad? Ahora hay otra realidad que podemos decir es suprasensorial. Y esa realidad tiene que ver más con la imaginación, con la conciencia. No olvides de suscribirte a nuestro canal Ayllón Cinema Producciones y seguirnos.